encefalitis autoinmune la próxima semana. Y ya pues nos conoceremos con el grupo que me corresponda también la próxima semana. Empezaremos con esta clase de epilepsia, que es una enfermedad que es muy frecuente en neurología. Yo diría que al menos el 50% de pacientes que acuden a consulta neurológica lo hacen por epilepsia, ¿no? Entonces, corrió, ¿no? Corrió esta segunda diapositiva, ¿sí? ¿Pasó? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, estos son los temas que se van a tocar. Y bueno, respecto a la epidemiología, en esta diapositiva, solamente para remarcar que alrededor de 50 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad. Y también en el segundo párrafo, para resaltar que en países del área andina, más o menos la prevalencia es 3 veces mayor que la prevalencia de otros países, incluidos los industrializados y aquellos países que no tienen cisticercosis, porque la cisticercosis en nuestro país como enfermedad parasitaria endémica aumenta la prevalencia de cisticercosis y a nivel general es del 5 al 8 por mil. Esta prevalencia aumenta a 15 por mil en países del área andina, donde hay cisticercosis, ¿no? O sea, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, posiblemente en la actualidad el norte de Argentina, posiblemente en Venezuela, y fuera del área andina, donde hay mucha cisticercosis, es en Brasil, en América del Norte, en México y en los países asiáticos que no son desarrollados del sur de Asia, también hay cisticercosis. Bueno, la epilepsia en la mayor parte de casos es, se manifiesta como crisis focales. Es decir, la epilepsia no da inicialmente, en la mayor parte de casos, crisis generalizadas, es decir, de todo el cuerpo, sino de una parte del cuerpo. Se dice que las epilepsias tienen crisis generalizadas cuando al mismo tiempo las descargas eléctricas y las crisis que se producen consecuentemente se manifiestan en todo el cuerpo y tienen pérdida de conciencia, producen pérdida de la conciencia. En cambio, cuando las epilepsias no se inician con descargas en todo el cerebro, sino en una parte del cerebro, entonces dan epilepsias focales, ¿no? Es decir, de una parte del cuerpo y que posiblemente en algunos casos se puedan difundir de manera bilateral, pero al principio son de solamente una parte del cuerpo. Y eso ya lo vamos a ver en el futuro. La idea es que sepan que las epilepsias se manifiestan por crisis y las crisis pueden ser focales cuando afectan una parte del cuerpo y pueden ser generalizadas o bilaterales, como se les dice más recientemente, cuando comprometen todo el cerebro y las crisis son de todo el cuerpo y la persona además de seguro pierde la conciencia. ¿Por qué se producen las crisis epilépticas? La base de las crisis epilépticas es un desbalance entre la excitación y la inhibición.
donde va a predominar la excitación. La excitación en las neuronas de la corteza cerebral. ¿Y por qué se produce esta excitación en las neuronas de la corteza cerebral? Porque en estas neuronas hay un aumento de corrientes de iones, corrientes iónicas, de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, en fin. Y como consecuencia de este aumento de paso de corrientes iónicas a través de los canales de iones de la superficie o de las membranas neuronales, aumenta la excitación. Aumenta la excitación. Esta excitación se transmite a las vesículas sinápticas de las neuronas y liberan glutamato como neurotransmisor excitador. Esta excitación se transmite a través de circuitos y redes neuronales, ¿no? Entonces, esa es la principal causa. Otra de las causas de crisis epilépticas, pero en menor magnitud, es un aumento relativo de la excitación, pero ¿debido a qué? Debido a una disminución de la inhibición. Debe haber un equilibrio en la membrana neuronal entre la excitación y la inhibición. Cuando la inhibición disminuye, hay un aumento relativo de la excitación y también se producen crisis epilépticas. Este es un ejemplo de lo que yo les he estado diciendo hasta este momento, ¿no? Eso es la representación de un canal iónico donde existe un paso de iones a través de la membrana celular, ¿no? Por los canales iónicos. Ahí ven como un canal iónico está siendo atravesado por iones de sodio y potasio. Ustedes ya saben que existe un intercambio, ¿no? Si entra potasio, sale sodio y viceversa. Y este paso genera un potencial eléctrico en la membrana neuronal. Este paso normalmente es regulado, dando el suficiente potencial eléctrico en la membrana neuronal para que se transmitan los impulsos normales de los circuitos cerebrales a través de redes y circuitos neuronales para dar la función al cerebro. Sin embargo, cuando existe una falla en estos canales iónicos, este paso de iones es descontrolado. Por lo tanto, los potenciales eléctricos en la membrana neuronal van a ser muy altos, ¿no? Y eso va a producir mucha excitación. Aquí en el cuadro de la derecha ven otra representación de los canales iónicos y es para mencionarles que existen dos tipos de canales iónicos. Unos canales iónicos que están abiertos, como el verde, el marrón, y el lila y el amarillo están cerrados. Esos se llaman canales regulados por voltaje o voltaje dependientes. Es decir, cuando el potencial eléctrico aumenta, o sea, el voltaje aumenta en la membrana neuronal, se abren estos canales iónicos y eso empeora la cosa, porque al abrirse los canales hay flujo de iones también. Entonces, las corrientes eléctricas, ¿no? Los voltajes de estas corrientes eléctricas van aumentando. Y como vemos en esta representación de una neurona,
desde el cuerpo neuronal y estas dendritas que se ven aquí, ¿no? Donde existe un aumento de los potenciales eléctricos. Este potencial eléctrico se transmite a través del axón hasta las terminales axonales que están a la derecha, y ahí, en esos terminales axonales, está acumulado el neurotransmisor excitador que se llama glutamato. Por tanto, cuanto más excitación, cuanto más voltaje eléctrico exista, hay mayor estimulación de las terminaciones axonales y por lo tanto hay mayor liberación del glutamato, que es el excitador, y este a su vez le transmite esa excitación a la siguiente neurona con la cual hace sinapsis, y así se va transmitiendo estas corrientes eléctricas aumentadas en el cerebro. Este es una representación de lo que es un canal iónico que tiene muchas subunidades. Basta que falle una para que se produzca esta desregulación de los canales iónicos. Entonces, ¿por qué se produce esta falla? Por factores genéticos. Una mutación genética hace que una proteína de una parte de este canal iónico, de una subunidad, falle y no regule bien el paso de iones. Y eso es suficiente para causar para provocar todo este mecanismo que les he indicado y traiga como consecuencia crisis epilépticas. Igualmente, esto puede ocurrir cuando hay fallas en los receptores, o sea, estos neurotransmisores que se liberan en las terminaciones axonales van a acoplarse a un receptor posináptico. Si también hay una falla en estos receptores, entonces igualmente va a producir un paso indiscriminado nuevamente de iones y va a producir también epilepsia. Entonces la falla genética puede estar en los canales iónicos o en los receptores de neurotransmisores. Y aquí hay toda una serie de mutaciones que van a producir epilepsia. Mutaciones de los receptores, ¿no? Y todos ellos relacionados a epilepsia. Entonces, hasta acá, eso es el mecanismo por el cual se producen las epilepsias de causa genética. Sin embargo, hay otras causas que también producen epilepsia por producir también un desbalance entre la excitación y la inhibición. Y aquí les pongo un ejemplo en esta resonancia de una lesión, una epilepsia producida por una lesión. Es decir, la epilepsia es de causa estructural, ya no genética, estructural. No tienen estos pacientes ningún problema genético, pero sí lesiones estructurales. Estas resonancias están señaladas con una flecha. En la resonancia de la izquierda es un corte coronal en T2 que señala el hipocampo derecho, que se diferencia del hipocampo contralateral porque es más delgado, más pequeño. El contraste que se observa en blanco indica líquido cefalorraquídeo, quiere decir que el líquido está ocupando un espacio que ya no ocupa, ¿no? el hipocampo. Entonces, quiere decir que ahí ese hipocampo está más pequeño. A nivel contralateral, el hipocampo se ve más grueso y con menos líquido cefalorraquídeo. A la derecha se ve una resonancia magnética en corte coronal en lo que se llama FLAIR,
Y en esta secuencia FLAIR se observa un brillo señalado con la flecha en el hipocampo derecho, que no se observa en el hipocampo contralateral. En esta secuencia FLAIR, las lesiones que tienen una reparación gliótica brillan, y por eso es útil la secuencia FLAIR para ver tanto inflamaciones como lesiones, ¿no?, secuelares de tipo glióticas. Entonces acá está señalando una lesión en este hipocampo. Es importante las lesiones del hipocampo en el cerebro porque son muy productoras de epilepsia, son, por dicho, muy epileptogénicas, debido a la conformación particular que tiene esta estructura, por la cantidad de neurotransmisores excitadores que, que alberga, porque tiene muchos receptores de glutamato, ¿no?, y por un mecanismo de reparación anormal que tienen ante una lesión. Entonces, por esa razón, es importante la presencia de estas lesiones en epilepsias estructurales, porque estas lesiones, como lo repito, se relacionan mucho con epilepsia y sobre todo con epilepsias resistentes al tratamiento. ¿Por qué? Las razones ya les dije. Uno, por la conformación particular que tiene el hipocampo. Dos, porque contiene muchos receptores de glutamato, que es el neurotransmisor excitador. Y tres, porque cuando se lesiona tiene un mecanismo de reparación anormal, ¿no? Entonces aquí se produce, al reparar, se produce una conexión anormal solo entre neuronas excitadoras, bypaseando a las neuronas inhibidoras. Por lo tanto, todo estímulo que llega a esa zona va a ser solo excitador. También les dije que tenía muchos receptores de glutamato, y el glutamato, cuando está expresado de una manera abundante, entonces va a producir lo que se llama una excitotoxicidad. Es decir, mucha excitación produce lesión, produce daño neuronal. Entonces se genera un círculo vicioso de excitación y lesión, excitación y lesión. Y esta imagen que ustedes ven acá es la conocida como esclerosis mesial temporal o esclerosis hipocampal. Se conoce con cualquiera de los dos nombres. Y también les digo que es la primera causa de cirugía de la epilepsia. ¿Cómo así? Como les mencioné hace un momento, era productora de epilepsias resistentes a los medicamentos. Por tanto, una de las alternativas cuando existe una epilepsia resistente al tratamiento es la cirugía de la epilepsia. No queda otra cosa que hacer una operación y sacar esta parte del cerebro. Eso lo veremos más adelante. Eso ocurre en esclerosis mesial temporal, ¿no?, o en esclerosis hipocampal. Otras causas estructurales que producen desbalance a predominio excitatorio también son las lesiones. Acá vemos en estas resonancias cómo aumenta la señal. Todas están en FLAIR, en protocolo FLAIR, que les dije que se produce un brillo en esta, perdón, sí, en esta secuencia FLAIR se produce un brillo donde hay alguna lesión. En el primer caso existe, o en los primeros tres casos, es una lesión eh, eh,
displásica, es decir, existe una malformación de la corteza cerebral. Las capas de neuronas de la corteza han desarrollado anormalmente y por lo tanto van a producir también excitación. Acá se ve en la superficie, ¿no? En este corte axial muy superficial, en la superficie del lóbulo parietal izquierdo. En la segunda resonancia, señalada con una estrella, se observa también un brillo a nivel frontal derecho. En este corte coronal en la tercera, coronal en FLAIR también, ahí en frontal derecho, igual se ve un brillo señalado en celeste. Y en la última es una imagen propia de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, estas son causas estructurales de epilepsias. Entonces, haciendo un recuento de cuáles son los mecanismos de epilepsia en los casos genéticos, es el paso indiscriminado de corrientes iónicas que aumentan el voltaje, ¿no? O los potenciales eléctricos en la membrana neuronal. Estos van desde el cuerpo neuronal a través del axón hasta las terminaciones axonales, donde está depositado el, el neurotransmisor excitador glutamato. En la sinapsis es el neurotransmisor excitador que se libera en mayor cantidad, ¿no? Pasa a la siguiente neurona, ¿no? Le transmite esa excitación aumentada y así esto corre a través de circuitos y grandes redes neuronales. Cuando esta excitación alcanza gran proporción de la superficie del cerebro, se produce una crisis epiléptica. Muy bien. Esto es un ejemplo de las epilepsias que les dije que eran generalizadas, no las focales, en que a partir del tálamo existen neuronas tálamo-corticales que van del tálamo hasta la corteza, tálamo-corticales. Se conectan entre ellas. Cuando existe una falla aquí en estas neuronas tálamo-corticales que le llaman el marcapaso neuronal, entonces se producen crisis generalizadas, como ocurre en la epilepsia ausencias. ¿A qué se deben estas fallas en eh, en estas neuronas tálamo-corticales? Porque hay una falla en las corrientes de los iones de calcio. Y eso produce una forma de epilepsia que se llama la epilepsia ausencias, ¿no? Que es una crisis generalizada, como la vamos a ver más adelante. Y la otra forma es la que le dije cuando es una lesión estructural. Esta es una representación del hipocampo, cómo tiene capas distintas a la corteza cerebral de otras zonas del cerebro. El hipocampo tiene otras capas, la capa CA1, CA2, CA3 y CA4, ¿no? Y tiene también algunas neuronas de enlace, como son las células musgosas y las células en canasta. Y estas son las encargadas de reparar cualquier lesión, pero su reparación es anormal porque, como les repito, obvian o bypassean u omiten pasar por neuronas inhibitorias y solo al reparar la lesión se conectan entre neuronas excitadoras y por lo tanto todo estímulo que llega al hipocampo es solo excitación. El hipocampo es muy sensible a lesiones producidas por hipoxia, por fiebre, por traumatismos y por muchas descargas eléctricas.
y se lesiona. Como ven, la capa CA1 en una lesión de un hipocampo con esclerosis mesial temporal tiene prácticamente ausencia de neuronas, no se ve nada marroncito. El área CA4 igual, casi nada, CA3 casi nada, y la única que sobrevive más o menos es la capa CA2. A partir de esta capa CA2, las neuronas se conectan con las otras neuronas que les dije que eran de reparación, las neuronas musgosas y en canasta, y producen unas sinapsis anormales, solo excitadoras, y dan como consecuencia esto que se llama, que se visualiza en la resonancia, que es la esclerosis mesial temporal. Entonces, de manera general, en este esquema, las epilepsias genéticas estarían en la parte de arriba, ¿no? Donde no vemos ninguna lesión y el problema se debe a canales iónicos, por eso se le llaman canalopatías y son epilepsias genéticas. Y lo que dan generalmente son crisis generalizadas de todo el cuerpo, como la epilepsia ausencias y otras que vamos a ver. Raramente producen epilepsias focales. En cambio, en la mayor parte de causas de epilepsia que son estructurales, donde hay una lesión visible, donde existe un trastorno de la neurona o de la glía, que puede ser por displasias corticales o por lesiones como la esclerosis mesial temporal, dan crisis focales. Estas crisis focales después se pueden complicar con generalizadas también, pero la mayor parte de las epilepsias lesionales dan crisis focales. Y la mayor parte de las epilepsias genéticas sin lesión dan crisis generalizadas. ¿Ya? Es el concepto que deben tener. Bueno, ¿cuándo decimos que un paciente tiene epilepsia? Cuando tiene dos o más crisis no provocadas, es decir, espontáneas, que se presentan espontáneamente en un lapso mayor a 24 horas. Si tienen solamente una crisis, es una crisis aguda no provocada, no es epilepsia. Solo hablamos de epilepsia cuando existen al menos dos crisis espontáneas en un lapso mayor a 24 horas. Como ya mencionamos, habían pues básicamente las causas estructurales y las genéticas. Y estas tienen una clínica determinada, es decir, se manifiestan. Ya dijimos que las genéticas, la mayor parte son generalizadas. Las estructurales, la mayor parte se manifiestan como focales. Pero además, podemos decir que en las genéticas, estas crisis son esporádicas, no son muy frecuentes, que todas las crisis son similares, que se presentan en una persona que neurológicamente, aparte de las crisis, es completamente normal, que generalmente por ser genéticas hay un antecedente, pero puede no haberlo también, pero puede haber un antecedente de epilepsia en la familia. Los electroencefalogramas que se les hace son normales, ¿no? O también muestran unas descargas características que vamos a ver más adelante. La resonancia magnética es normal y la respuesta al tratamiento es buena, especialmente con un solo medicamento. Todo lo contrario ocurre en las epilepsias estructurales, como ya vimos, ¿no? Que generalmente eran focales. Pero estas son muy frecuentes, no son esporádicas. Y pueden ser también polimorfas. Polimorfa se refiere a que puede tener una persona varios tipos de crisis al mismo tiempo. Hay un compromiso neurológico visible adicional a la epilepsia. No hay antecedentes familiares de epilepsia y el electroencefalograma siempre es anormal y tiene descargas eléctricas anormales frecuentes. Las imágenes, por supuesto, tienen que ser anormales para yo decir que existe una epilepsia estructural. Y la respuesta no siempre es buena, es una respuesta pobre y generalmente se necesita politerapia, o sea, varios medicamentos. Entre estas dos formas, entre la genética y la estructural, que también pueden haber causas metabólicas o autoinmunes,
y se comportan igual. Entre estas dos hay una que se llama desconocida. ¿Cómo se comporta? Se comporta igual que una epilepsia estructural. Y cuando yo espero encontrar una lesión visible en la resonancia magnética, me doy con la sorpresa de que su resonancia es normal, pero se comporta como una estructural. A esas se llaman desconocidas. Desconocidas. Esta diapositiva es para que sepan todas las formas de crisis que hay en una epilepsia, tanto de las focales como las generalizadas, ¿no? Esto es, digamos, una descripción de crisis que dio la Liga Internacional contra la Epilepsia en el año 17, en que no todas las crisis epilépticas son como ustedes habrán visto comúnmente, que son las tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Pueden haber, como le dije, focales sin pérdida de la conciencia, generalmente, ¿no? Que son atónicas, que se pierde el tono y caídas. Pueden ser clónicas con movimientos rítmicos, espasmos, contracciones breves, hiperkinéticas, que son movimientos de pataleo, de agitación psicomotriz, mioclónicas, que son contracturas breves, tónicas, que son estiramiento. Esas son las motoras, pero también hay crisis no motoras, como autonómicas, de, por ejemplo, rubor, palidez, aumento del tránsito intestinal, cólico, ¿no? Piloerección, detención del comportamiento, de tipo cognitivo, arresto del lenguaje, no puedo hablar, emocionales, miedo, llanto, sensoriales, percepción de luces, ruidos, etcétera, todo lo sensorial, ¿no? Entonces, son diversos tipos de crisis que existen, ¿ya? Uno de los elementos diagnósticos, el de la primera línea, primera elección para comprobar que estas manifestaciones son epilepsia, es el electroencefalograma. Y proporciona información importante porque confirmo que se trata de una epilepsia porque me da un registro anormal. Este registro me lo puede localizar en un foco, es decir, puede ser el foco temporal, frontal, etcétera, me lo localiza, posiblemente con como un elemento que podría avisorar una cirugía de la epilepsia en caso que sea necesario. Y también por el tipo de ondas se puede clasificar qué tipo de epilepsia es. Si uno junta los criterios clínicos, qué tipo de crisis, con qué tipo de descarga eléctrica viste en el electroencefalograma, yo puedo identificar qué tipo de epilepsia, qué tipo de síndrome epiléptico es y qué medicamento voy a escoger. Las ondas anormales que se observan en los electroencefalogramas de pacientes con epilepsia son estas, las ondas agudas, son ondas que tienen un vértice afilado, que se llaman ondas agudas. Cuando el vértice es mucho más afilado, se llaman puntas. Cuando se repiten estas puntas, se llaman polipuntas, y cuando se acompañan en series de ondas lentas, se llaman puntas y ondas lentas. Eso es lo que debemos buscar en todo electroencefalograma para estar seguros y para clasificar nuestra epilepsia. Ahora, las epilepsias, como ya les mencioné, pueden ser genéticas y entre las genéticas les adelanto que están las epilepsias ausencias, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia con puntas centrotemporales o llamada rolándica clásicamente,
y las tónico-clónicas generalizadas. Pongo entre paréntesis benignas porque en realidad eso se pensaba antes, se les conocía así, pero ninguna epilepsia, por mejor controlada que sea, es tan benigna, ¿no? Entonces, en esta tabla vamos a resumir estas epilepsias genéticas. La epilepsia ausencias empieza entre los 3 y los 8 años. Sus crisis son de ausencias. ¿A qué decimos ausencias? A desconexiones del medio ambiente. Estas desconexiones pueden durar máximo 30 segundos y se presentan múltiples veces al día. El electroencefalograma es típico, con punta onda lenta a 3 ciclos por segundo. ¿Qué le puedo decir a la persona, a la familia, cuando le hago el diagnóstico de epilepsia ausencias? Le puedo decir que va a responder a la medicación, generalmente con monoterapia, y que en la adolescencia, más o menos en un 60% de casos, va a desaparecer y va a ser vida normal. Pero en ese 40% siguiente de casos puede transformarse en una epilepsia tónico-clónica generalizada, que no va a afectar su función cognitiva, que puede hacer y desarrollar una vida normal. La siguiente, EMJ, que es una epilepsia mioclónica juvenil. Como su nombre lo indica, la epilepsia empieza entre los 6 años y la adolescencia. Se caracteriza muchas veces por un inicio con ausencias, como la anterior, y después sigue con mioclonías. Mioclonías son pequeños sobresaltos que se presentan ya sea al despertar o al dormir con mayor frecuencia, y se caracteriza porque estos sobresaltos hace que suelten cosas que tengan en la mano, ¿no? Sueltan la cuchara, la taza, el celular, lo que tengan en la mano, ¿no? Y después van a presentar también crisis tónico-clónica generalizada. O sea, es una combinación de 3 tipos de crisis, que generalmente inicia con ausencias, sigue con mioclonías y después generalizadas. ¿Qué le puedo...? Perdón, su electroencefalograma se caracteriza por polipuntas. ¿Qué le puedo decir a la familia? Es una epilepsia genética, pero que va a recibir, perdón, que se puede controlar con medicación normalmente, pero que siempre va a tener epilepsia, es decir, que nunca va a estar curado, pero puede hacer una vida normal tomando su medicación toda la vida. Epilepsia rolándica. Esta es otra forma de epilepsia que empieza entre los 3 y los 8 años, con crisis focales, es decir, en un lado del cuerpo, no generalizadas como las anteriores, sino estas son focales. Generalmente es en la hemicara, en una hemicara, en la lengua. En la hemicara son de tipo clónicas. De la lengua son sensoriales, sabor metálico, y son tan esporádicas que pueden ser 1, 2, 3 veces al año. El electroencefalograma va a mostrar descargas de puntas de localización centrotemporal. ¿Qué le puedo decir a la familia? Que esta epilepsia va a desaparecer en la pubertad y que a partir de esa época va a ser vida normal y no va a requerir mayor medicación. Se autolimita en la pubertad. La epilepsia tónico-clónica generalizada, ETCG, es epilepsia tónico-clónico generalizada de tipo gran mal. Se inicia entre los 6 años y la adolescencia. Sus crisis son tónicas, de estiramiento, clónicas, como de contracciones rítmicas y generalizadas con pérdida de conciencia. Cialorrea, cianosis, toda la epilepsia típica que han visto, crisis epiléptica típica. Y su electroencefalograma muestra descargas de puntas y ondas lentas. ¿Qué le puede decir a la familia? Que
Se controla con un medicamento, pero que esto va a ser para toda la vida. Entonces, en amarillo, todas estas formas de epilepsias genéticas tienen un común denominador, que como ya les dije, en ellas el desarrollo psicomotor y la cognición está conservada, que el tratamiento, la respuesta al tratamiento es buena y que su etiología en todas es genética. Todo lo contrario ocurre en unas epilepsias que se llaman encefalopatías epilépticas y del desarrollo. ¿Por qué se llama así? Porque en estas, una vez que se instalan las crisis, el paciente detiene su desarrollo o incluso hasta regresiona. Como ejemplos tenemos el síndrome de West, actualmente llamado síndrome de espasmos infantiles, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y el síndrome de Dus. En la siguiente tabla únicamente vamos a ver los más comunes, como son el síndrome de West y el de Lennox-Gastaut. Empecemos aquí por la parte amarilla, que es lo común que tienen, lo que ya les dije. Una vez que se hace el diagnóstico, encontramos detención o regresión del desarrollo. La respuesta al tratamiento ha sido pobre o ninguna, aunque hay algunas cosas que en la actualidad ya se pueden hacer. Respecto al síndrome de West, puede tener causa estructural o genética, y el Lennox-Gastaut básicamente es estructural, aunque hay raramente casos genéticos de síndrome de Lennox-Gastaut. Bueno, el síndrome de West empieza entre los 3 meses de vida y 1 año, y su forma típica es espasmos en flexión, es decir, contracturas que se presentan en forma de racimos, es decir, o clúster en inglés. Se presentan 3, 4, 5, 6 espasmos con un periodo de descanso y se repiten estos racimos o series de espasmos que asustan al pequeño, ¿no? El electroencefalograma se caracteriza por un trazado llamado ipsarritmia, que es un trazado caóticos, ¿no? Ondas muy lentas, descargas de puntas, polipuntas, y no hay ningún orden en ese electroencefalograma. El síndrome de Lennox-Gastaut continúa. En 20% de casos, el West pasa a Lennox-Gastaut a partir de los 2 años. Pero en 20%, en 80% empieza como Lennox-Gastaut entre los 2 a los 8 años, con una combinación de crisis, que son crisis atónicas, en que clásicamente hay caída de la cabeza, ¿no? El niño se le cae la cabeza bruscamente, incluso tienen que usar cascos porque se golpean mucho la cabeza. Tiene ausencias atípicas y la que no debe faltar son las crisis tónicas del sueño. Es decir, durmiendo se despierta con una extensión brusca de las extremidades. Su electroencefalograma muestra puntas lentas y ondas lentas con una frecuencia menor de 2.5 ciclos por segundo. Entonces, la respuesta al tratamiento únicamente en un 10% aproximadamente de los síndromes de West, el uso de la metilprednisolona, o sea, los corticoides, ya sea ACTH o metilprednisolona, dadas precozmente en un 10% de pacientes que no tienen lesión, pueden controlar esto y que el niño haga una vida normal, pero solo en 10%. El resto tienen un mal pronóstico. Y en Lennox-Gastaut, una de las cosas que ha mejorado las crisis es una benzodiazepina llamada clobazam, que controla muy bien las caídas de cabeza, y una nueva herramienta
de tratamiento que es el cannabis medicinal, el CBD, que ayuda a controlar las crisis del síndrome de Lennox-Gastaut, pero que pueden controlar las crisis, pero el compromiso de regresión y de desarrollo, eso sí, ya se queda, ¿no? Entonces, por eso se llaman estas encefalopatías epilépticas y del desarrollo, con detención y regresión. Entonces, el síndrome de West tenía la ipsarritmia, y que es el trazado de la izquierda, y a la derecha es la misma ipsarritmia, pero en el sueño, de un aspecto entrecortado. Estas son las puntas y ondas lentas a menos de 2 ciclos, 2.5 ciclos por segundo, como en el Lennox-Gastaut. Bueno, existen algunas epilepsias, otras que son estructurales, como ya adelantamos, que se debían a lesiones cerebrales, ¿verdad? Y estas lesiones cerebrales las confirmamos a través del estudio indicado, que es la resonancia magnética, que esta tiene que ser de 3 teslas, es decir, con una resolución máxima que de 3 teslas. La causa, como ya les dije, son lesionales o estructurales. Pero hay en algunos casos que son a la vez genéticas y estructurales. Y solamente voy a mencionar 2 casos. La polimicrogiria, que es de causa genética, como esta mutación en el GPR56, y que va a producir alteración del desarrollo de la corteza cerebral visible en resonancia magnética, y en una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, en que hay mutaciones en los genes TSC1 y TSC2, y que van a producir también, como vamos a ver más adelante, lesiones visibles en la resonancia magnética. Este es el ejemplo de la polimicrogiria. Ven que está punteado, esas áreas punteadas. Vean la sustancia gris, ¿no? Que es la más gris, la parte gris, es un tamaño pequeño en comparación a la sustancia gris de otras áreas del cerebro, que es más grande. Por eso se llama polimicrogiria. Si comparamos estas, son circunvoluciones muy pequeñitas, muchas, y de pequeño tamaño en relación a las demás circunvoluciones. Es polimicrogiria, causa epilepsia. Y esto es lo que le dije, la esclerosis tuberosa, que es de causa genética, pero ese gen produce progresivas lesiones en el cerebro que están señaladas con una flecha, que se llaman tubers o amartomas, y que producen epilepsia. Otras causas que no son genéticas y no son adquiridas, pues estructurales, son los infartos. La enfermedad cerebrovascular produce un infarto, una lesión, y esta lesión produce ataques epilépticos. Hay otras formas de una encefalitis, como en este caso, en el síndrome de Rasmussen. Como ven, a su mano derecha, los surcos son más profundos en el lado derecho en relación con el izquierdo. Este mismo paciente, un año después, tiene muchas más lesiones, y también en el lado que está a su mano izquierda también ya hay lesiones, ya progresó. Y les pongo este ejemplo del síndrome de Rasmussen porque es uno de los pocos casos en que es necesario un tratamiento quirúrgico radical, que es una hemisferectomía, es decir, una sección de todo el hemisferio afectado, y de manera precoz, en este estadio, antes de que progrese a este estadio, ¿no? Es el síndrome de Rasmussen. Y esto, por ejemplo, también causante de crisis epilépticas, es una cisticercosis donde se ven los parásitos en diferentes estadios de evolución. Lo otro que se ve generalmente en niños son las displasias corticales, son los trastornos que están señalados en flechas del desarrollo de la corteza cerebral. Al tener una conformación anormal, la transmisión eléctrica es anormal también y produce crisis. Y el tratamiento.
generalmente es con un solo medicamento, especialmente en las epilepsias genéticas, ¿ya? Y como les dije, el medicamento se escoge teniendo en cuenta el cuadro clínico y el electroencefalograma y la resonancia magnética. Teniendo esos tres elementos, uno escoge el mejor medicamento y en casos de epilepsias genéticas, la monoterapia es suficiente. Se usa terapia combinada cuando no hay una buena respuesta y esto ocurre especialmente en epilepsias estructurales o en epilepsias desconocidas, ¿ya? Los tratamientos siempre deben ser a largo plazo. Como ya les dije, en algunos casos el tratamiento es de por vida, en otros casos son de varios años, ¿no? Pero siempre, a pesar de que sea una epilepsia genética, los tratamientos deben durar años. No pueden durar como un resfrío semanas o como en alguna otra enfermedad de meses. No, son años de tratamiento. Y estos son todos los medicamentos a través del tiempo. Se han ido agregando medicamentos desde el fenorbital, los más antiguos, hasta estos, digamos, nuevos medicamentos que han seguido saliendo después del 2010, ¿no? ¿Y cómo actúan estos medicamentos? Volvemos a acordarnos de la primera parte de la clase. Las epilepsias genéticas mayormente se debían a alteraciones de los canales iónicos, ya sea de sodio, potasio, calcio, cloro, en fin, glutamato, ¿no? Y también el neurotransmisor inhibidor GABA. Por lo tanto, la mayor parte de los medicamentos están dedicados a bloquear estos canales, especialmente los de sodio, para frenar esos voltajes, estos aumentos de voltaje en la membrana neuronal. Y aquí ven arriba a la derecha, ¿no? En este cuadrado celeste, donde están una serie de medicamentos que tienen la misma función. Fenitoína, carbamazepina, etc. Todos bloquean los canales de sodio. Esa es una forma. Debajo de este cuadro hay uno que se llama levetiracetam, es otra droga. ¿Qué hace? Bloquea la liberación del neurotransmisor excitador glutamato, perdón, bloqueando la ruptura de la vesícula que contiene el glutamato. Entonces no deja que se libere el glutamato, que es el excitador, ¿ya? Hay otros que bloquean los canales de calcio, como la gabapentina, la pregabalina también. Hay otros que actúan a nivel postsináptico, como las benzodiazepinas, el diazepam, el fenobarbital, que hacen, actúan potenciando los receptores GABA, o sea, potencian la inhibición. El GABA es inhibidor, entonces potencian un receptor GABA, aumentan la inhibición y equilibran con la excitación, ¿no? Entonces así hay muchos eh, medicamentos, como vamos a ver más adelante, pero ese es su variado mecanismo de acción. Entonces, acá están sus funciones. Los medicamentos de primera línea, los antiguos, fenorbital y fenitoína, sirven tanto para crisis focales como generalizadas. Son muy baratos, pero tienen muchos efectos adversos. En niños no se pueden usar porque producen verdaderas encefalopatías con retraso de la función cognitiva. En adultos producen hirsutismo, acné, hiperplasia gingival, muchos efectos adversos, pero sirven a nada, son muy baratos, a nada,
sirven en lugares donde hay gente muy pobre, ¿no? Muy pobre, y bueno, eso es lo que se puede hacer. Carbamazepina es la primera elección para las epilepsias focales. Ácido valproico es un medicamento que sirve como primera elección para las epilepsias generalizadas. Primera elección para la epilepsia mioclónica y primera elección para la epilepsia ausencia en nuestro país. Miren, de los antiguos son 4 medicamentos. Todos ellos, 4 medicamentos antiguos que sirven para crisis focales y generalizadas, pero tienen mucho efecto adverso. Hay un problema adicional. Son teratogénicos. Por tanto, mujer epiléptica en edad reproductiva hay que cambiarle medicamento. Muy teratogénicos. Los nuevos antiepilépticos hasta el momento tenemos al menos 10. Más tenemos nuevos que antiguos. Oscarbazepina es un primo hermano de la carbamazepina sin sus efectos colaterales y sirve, por lo tanto, primera elección para epilepsias focales. La motrigina es segunda elección para la epilepsia ausencias y primera elección para epilepsias focales del adulto mayor. Gabapentina es un medicamento que en el Perú se usa más para el dolor neuropático que para la epilepsia, pero es una tercera opción para epilepsias focales. Topiramato es un medicamento que tiene múltiples lugares de acción y por lo tanto sirve para las epilepsias resistentes. El problema es que produce pérdida del apetito, por tanto podría ser una buena opción en epilépticas gorditas que quieren bajar de peso o gorditos que quieren bajar de peso, pero además produce problema cognitivo. Por lo tanto, hay que chequear bien eso. Si produce de una baja en la capacidad cognitiva, se tiene que cambiar por otro medicamento. Levetiracetam, también por su mecanismo de acción particular, es para las epilepsias resistentes, pero hay que tener en cuenta que el levetiracetam puede producir problemas psiquiátricos en pacientes que tienen este antecedente de problemas psiquiátricos. Sin embargo, existe otro más moderno, su primo hermano del levetiracetam, que es el brivaracetam, que ya no tiene, por ser más selectivo, los problemas psiquiátricos. La cosamida es un medicamento que sirve para las epilepsias focales resistentes, también como una segunda línea. Vigabatrina es un medicamento que sirve para el síndrome de West asociado a esta enfermedad llamada esclerosis tuberosa. Eh, el problema es que puede producir un compromiso de los campos visuales, por tanto se debe usar máximo entre 6 y 9 meses. Estilipentol es un medicamento que básicamente está diseñado para una encefalopatía epiléptica particular que se llama el síndrome de Dravet. Y el cenobamato, que es el último que ha llegado al Perú, es un medicamento que sirve para las epilepsias resistentes y se ha presentado como un medicamento muy efectivo que puede liberar a las personas de llegar a la cirugía de la epilepsia. Esos son los nuevos antiepilépticos, ¿ya? Para toda epilepsia resistente. Eh, Existen otros medicamentos, benzodiazepinas, corticoides, dieta cetogénica y CBD, que ya lo mencionamos. Los corticoides, también lo mencioné, el clobazam sirve para las caídas de cabeza del Lennox-Gastaut. El diazepam y el midazolam se usan mucho en emergencias en estado epiléptico. Tratamiento endovenoso para el diazepam
Y el midazolam puede ser endovenoso, intramuscular e incluso nasal, porque se difunde muy bien y se usa en emergencias para estado epiléptico. Uy, perdón. ACTH, prednisona y metilprednisolona se usan especialmente en encefalopatías epilépticas como el síndrome de West. El CBD, ¿no? El cannabidiol, con nombre Comupidiol en el Perú, especialmente para el síndrome de Lennox-Gastaut. Y la dieta cetogénica, igual para todas las resistentes y el Lennox-Gastaut también. Acá les voy a dejar estos cuadros donde están todos los medicamentos que les he mencionado y sus lugares de acción, ¿ya? Para que los tengan cómo actúa cada uno. Y bueno, a pesar de todo eso, de toda la cantidad de medicamentos que les he mencionado, y desde que se conoce la epilepsia, no ha dejado de haber un 30% de pacientes con epilepsia que son fármaco resistentes, en que por más que se dé todos los medicamentos que les he mencionado solos o en combinaciones, son resistentes. No, ningún medicamento hasta la fecha ha llegado a controlarlos. Ni la dieta cetogénica que les mencioné, ¿no? Que produce, que en realidad eh, se, no se conoce a ciencia cierta cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Sino que estabiliza las membranas neuronales. Y para mencionarles solamente que existe una forma artesanal en que una dieta cetogénica consiste en una dieta únicamente basada en grasas, nada más. Tocino, salmón, chuletas, huevo, aceite, mantequilla, queso, maní, palta, mariscos. Armar una dieta con eso es muy difícil. Sin embargo, es efectiva. Hay en la actualidad esta dieta cetogénica industrializada, así como leche para bebés, pero es muy cara. Tanto así que estuvo en el Perú intentando ingresar al mercado, pero al ser tan cara, en realidad ya estos laboratorios se fueron del Perú, ¿no? Ya no los han, o sea, decidieron no continuar en el país. Además, requieren estos medicamentos, esta dieta cetogénica requiere un control de laboratorio y de nutrición, lo que hace un poco complicada también el mantenimiento de este tratamiento, ¿no? Pero sí es efectivo en las epilepsias resistentes. Bueno, frente a esta situación, cuando ya no hay nada que hacer con estos pacientes, por eso es que ha tomado un lugar en el tratamiento la preparación de un paciente para la cirugía de la epilepsia. Y para eso se necesitan ya hacer videoelectroencefalogramas prolongados para ubicar un foco de descargas que pueda ser operable, ya sea con electrodos superficiales o con electrodos profundos, ¿no? Resonancias magnéticas y también algunos estudios con imágenes funcionales, como el SPECT, que mide el flujo sanguíneo, la perfusión de sangre, o el PET, que mide el metabolismo de glucosa. Esto es muy útil, estas imágenes funcionales, porque a veces ni la resonancia magnética ni un videoelectroencefalograma pueden encontrar un foco, pero sí el hipometabolismo de glucosa o la hipoperfusión sí nos indican dónde está la lesión epileptógena y qué es el lugar que hay que operar. Entonces, el, el objetivo de el planteamiento de un estudio de cirugía de epilepsia es encontrar
la zona epileptógena, es decir, la zona que se va a extraer para evitar que las descargas continúen y el paciente pueda ser, digamos, controlado con una mínima medicación o muchas veces sin medicación. Por ejemplo, esta es una serie de pacientes, ¿no? De 38 pacientes al azar, eh, sobre pacientes que estuvieron libres de crisis. Se escogieron 38 pacientes y ninguno estuvo libre de crisis de 23 pacientes que recibieron tratamiento medicamentoso y 11 de 15 pacientes estuvieron libres de crisis de los que recibieron tratamiento quirúrgico. Y esto fue en un seguimiento a 2 años. Entonces, esto indica que la cirugía en estos casos de epilepsia del lóbulo temporal fármaco resistente sí pueden responder en la gran mayoría de casos a cirugía de la epilepsia. Sin embargo, y ya para ir terminando con estos tratamientos quirúrgicos, les puedo decir que una condición para cirugía de la epilepsia es que el paciente tenga un solo foco epileptógeno, y que este foco sea en un área no elocuente. Ya saben que el hemisferio izquierdo es elocuente. Entonces tendría que estar en el lado derecho del cerebro y un solo foco. Si tiene 2 focos o más, lamentablemente no puede recibir tratamiento quirúrgico. Pero para eso hay otras estrategias, como el estimulador vagal, que consiste en un estimulador que se coloca adherido al nervio vago izquierdo. Este estimulador tiene un cable que da hacia una batería que se instala en el pecho de manera subcutánea. Esta batería manda impulsos eléctricos a través del nervio vago y se supone que van a neutralizar las descargas que provienen del cerebro para que no se generalicen, como que las va a neutralizar. De ahí se desarrolló un estimulador vagal, pero profundo, con la batería igualmente, pero el estimulador ya no está en el nervio vago, en el cuello, sino ya está insertado en el cerebro a través de un electrodo profundo en el cerebro. Y ahí donde se ubicaron las descargas, ahí se coloca este electrodo y se supone que las ondas eléctricas que vienen del estimulador van a bloquear a las que provienen del cerebro y se van a evitar las crisis. La forma más innovadora se llama la neuroestimulación sensible, que es un estimulador que ya no tiene la batería en el pecho, sino está directamente colocado en el cerebro, ¿no? Y tiene 2 funciones, con sus electrodos igual colocados en los lugares donde hay las descargas, y tiene 2 funciones. Uno es que recibe la descarga, este dispositivo, e inmediatamente la bloquea con una descarga eléctrica de su batería. Y por otra parte, como tiene 2 electrodos, emite al médico tratante un trazado electroencefalográfico de esa zona, para que de manera remota el médico tratante también pueda, digamos, modificar la frecuencia de estímulos eléctricos. Esto se llama la neuroestimulación sensible. Y lo último que hay ya es un tratamiento muy, digamos, que se necesita mucha pericia, ¿no? Mucha pericia del neurocirujano, que es a través de un láser, de una ablación láser del lugar donde se encontró la descarga. Es decir, se aplica un electrodo, se llega al lugar donde está la descarga y ahí se aplica el láser o
la terapia con calor. Se produce una ablación de la zona epileptógena y solamente se necesita este electrodo muy profundo que pueda producir eso. Y finalmente, cuando no se puede acceder a una zona demasiado profunda, como es este caso de un amartoma hipotalámico que está acá al centro del cerebro, muy difícil llegar ahí, existe la radiocirugía. Rayos gamma sin operación que son enfocados y que llegan hasta donde está la lesión y eso produce una ablación. Queman, ¿no? Queman la zona que en este caso es un tumor que no se puede abordar. Esa es la radiocirugía. Entonces, estas son todas las estrategias que existen, ¿no? Para el control de las crisis epilépticas. Muy bien, entonces hemos tratado de hacer en esta clase una descripción de cuáles son los mecanismos de las epilepsias, los tipos de epilepsias, síndromes epilépticos, tratamientos medicamentosos y quirúrgicos de la epilepsia. Muy bien, entonces nos quedamos ahí y seguramente nos vamos a ver la próxima semana con la clase de encefalitis autoinmune. ¿Está bien?